Enrique, terminamos el bloque anterior donde señalabas toda la amplia gama de posibilidades de expansión del sector industrial en el Ecuador, sobre todo en las áreas agrícolas, ¿no? Cómo tenemos productos agrícolas de tan alta calidad como el café, cacao y un sinnúmero de otros que pueden lograr generar desarrollo en el país. Sin embargo, también mencionabas que había un problema de entorno, ¿no? El entorno no da certidumbre para hacer inversiones de mediano y largo plazo, porque hay mucha incertidumbre sobre la propiedad de los beneficios futuros, hasta de la propia fábrica. A pesar de esto, a pesar de que existe este entorno, ¿cómo tú explicas de que muy poca gente del sector industrial haya puesto su voz de protesta sobre lo que está sucediendo en cuanto a la política económica y a la política fiscal del actual gobierno? Yo creo que el sector industrial ha hecho algunas observaciones fundamentales sobre el tema. Lo ha manifestado en unas reuniones, tengo entendido, que se hicieron con el presidente de la República aquí en Guayaquil, lo que se están haciendo y que se van a continuar. Y lo ha hecho en reuniones con la ministra coordinadora de la producción. Pero lo que ocurre es que la gente tampoco trata de quejarse, porque están tratando de ver cuál es el nicho de mercado en donde mejor pueden desenvolverse. ¿A qué te refieres? Se están abriendo nuevos nichos de mercado con el gasto público, porque el gasto público claro, del gobierno es abundante, entonces están generando nuevos nichos. El más poderoso contratista es el Estado. Y va a haber empresas que están mirando en eso una opción de negocio, una oportunidad de negocio. Eso es legítimo, bajo todo punto de vista. Pero no sustentable. Pero lo que pasa es que cuando tienes un Estado que tiene capacidad para contratar, y es el más fuerte, ¿cómo se llama?, generador de contratos en economía, ese Estado te pone las reglas. No hay otro que compita con él. Entonces, hay producciones de las que son pequeñas hasta las que son medianas y algunas relativamente grandes, que de una u otra manera se ven, no voy a decir que coaccionadas, pero sí sobrellevadas por este tipo de gestión económica. Por ejemplo, para poner un caso típico, la industria de la construcción. Si tienes un plan de obras públicas tan vasto y con tanta inversión como el que alienta el gobierno, obvio que todos los productores industriales que tienen que ver con materiales de construcción tratarán de ajustarse a ese nicho. Tiene unas nuevas expectativas, las empresas cementeras seguramente van a crecer, el mismo gobierno ha anunciado que está buscando inversión extranjera para repotenciar la industria cementera de propiedad del Estado, la que queda en Riobamba y la otra que queda en el norte. Entonces, esos son ejemplos de que hay producciones que son típicas en las que el Estado quiere intervenir. El Estado también ha dicho que quiere intervenir en la industria alimentaria, para la seguridad alimentaria. Enrique, tú que eres un estudioso de la historia también y gran parte has evaluado el desempeño de la historia económica del país, esto ya se aplicó en épocas pasadas, ¿no? Estamos hablando de que en los 50 del siglo pasado, este tipo de política donde los principios fundamentales era de que el Estado era el principal actor en el mercado, en el sector económico del país, el principal actor económico de la economía ecuatoriana, ya se dio. Cuando te señalaba que no era sustentable, la evidencia nos dice, la historia nos dice que no es sustentable. Entonces, ¿cómo evaluar? Igual, una vez más, te tiro la pelota a tu cancha, ¿no? ¿Cómo evaluar la actitud del industrial al no señalar con vehemencia, señores, esto ya se aplicó en el siglo pasado y no funcionó? El control de precios en los salarios, por ejemplo, ya se ha aplicado en este país y no ha funcionado y lo único que genera es desempleo. Cerrar las fronteras nos pone un techo a nuestras exportaciones, lo que hace que nuestras economías de escala, no podamos tener economías de escala porque solo estamos limitados al mercado nacional. Y en cambio, si tuviéramos el techo del mundo, pues tenemos más bien economías de escala, podemos invertir en stock de capital para producir más y ser más eficientes. Sí, tú me recuerdas la frase de Santayana, tan trillada, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y efectivamente, aquí parece ser que mucha gente se olvida de la historia. Solamente hay que recordar, en los años 70, la primera dictadura militar, la de Rodríguez Lara, la dictadura petrolera, nacionalista, regionalista también, de Rodríguez Lara, los años 70. Se creó una serie de entidades estatales que fueron un rotundo fracaso y que murieron en medio de la corrupción. ENAC, Emprovit, había una empresa que se llamaba la Empresa Nacional del Semen. Les parecerá grotesco el nombre, pero así se llamaba la empresa, que era para la reproducción del ganado vacuno.
había programas nacionales de todo tipo. Entonces, eso trataban de influir sobre la producción y sobre la comercialización. Y lo que terminaron fue creando una cadena de corrupción que el país no la pudo soportar. En Emprovit, no sé si lo recuerden, pero hubo un escándalo por la importación de las famosas canastas navideñas. O sea, Emprovit, que era la empresa de productos vitales, que había sido diseñada para ofrecerle al consumidor una alternativa de bienes básicos, de productos básicos, que sea alcanzable para la economía popular, terminó trayendo cualquier cosa, desde licores hasta cosméticos, importadas. Y eso para hacer negocio para algunas fortunas que se hicieron ahí. Entonces, siempre el Estado tiene ese riesgo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, el Estado que se mete a intervenir. Recordemos, por ejemplo, Flopec, la flota petrolera ecuatoriana. ¿En qué terminó? En un gran fiasco. Y así se pueden señalar muchas empresas. ¿Por qué Petroecuador no ha podido funcionar, señores? ¿Y qué es Petroecuador ahorita? Petroecuador es la primera industria petrolera del país, mejor dicho, la primera empresa estatal del país. ¿Y qué hemos tenido como Petroecuador? Nunca se ha podido poner de acuerdo en el manejo administrativo, financiero y técnico de Petroecuador. Siempre ha sido una empresa con problemas de rentabilidad. Y ha sido una empresa cuya producción, fíjense lo grave, la producción de petróleo en la época en que los precios crecieron fue una producción decreciente. A la larga, todo ese espectro va creando un efecto negativo sobre los sectores privados de la producción. Y en el caso de la industria, con más razón. ¿Por qué con más razón? Porque si tienes una economía que es manejada desde las empresas estatales, esos van creando a su vez estímulos que los recoge el sector privado. Si tienes un sector estatal poderoso y es ineficiente, ese tipo de ineficiencia se traslada al sector privado, por cualquier razón. Por ejemplo, si tienes un sector estatal que maneja los combustibles, que es ineficiente, la ineficiencia del sector estatal de combustible se traslada al demandante privado de combustible. Enrique, lo que trato de decir es que en lugar de que tengamos una economía guiada por las necesidades y deseos del consumidor, tenemos una economía guiada por las necesidades y deseos de las empresas públicas, que son el motor en este sentido de la economía, y lo cual es un desperdicio, porque obviamente no reflejan las apetencias y deseos del consumidor, que es el que debería guiar la economía. Eso fracasó en la Unión Soviética. Los famosos planes quinquenales que aprobaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, decían, por ejemplo, que había que hacer, por decirte una cosa, 1 millón de zapatos al año. Y la gente se sentía satisfecha si las empresas reportaban que habían hecho 1 millón de zapatos al año. ¿Qué calidad de zapatos? Entonces, si te llegaba un par de zapatos al año, y no tenías chance para llegarte más, si la calidad del zapato era mala, como efectivamente lo era, entonces tenías 1 millón de pares de zapatos mal hechos y no tenías cómo competir, porque no había otra empresa que te dijera, te ofrezco este calzado en mejores condiciones de calidad y seguramente de precios. Entonces, el problema va a la planificación, ahí quería llegar. Ahora hay un libraco así que se llama el Plan del Buen Vivir. Vale la pena hacer el ejercicio para leerlo. Yo no he visto un manual de despropósitos tan extenso como ese. Hay que tener paciencia para leerlo. Y pueden darse cuenta ahí de que hay cosas buenas. No digo que no. Hay cosas buenas que todas las deseamos. Garantizar a la población un mejor acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación, etcétera, etcétera. Pero eso se puede hacer sin una ampulosidad de tanto desperdicio como es el libraco así que se llama Plan Nacional del Buen Vivir.